Claro, es que estoy muy contenta porque tengo a Marta Talavera en el estudio, los estudios de PSL Radio. Marta, buenos días, buenos Muy días. buenas, Carolina, ¿cómo estás? Bien, contenta de tenerte aquí. Sí, te voy a decir una cosa. ¿Qué? He descubierto que este saloncito de PSL es terapéutico. ¿En serio? Sí, porque bueno, ayer al final no tuvimos sección y hicimos todo lo posible por cambiarlo a hoy, miércoles, y yo estoy feliz de estar aquí hoy contigo, así que algo me da, este saloncito me da. Qué maravilla. Y yo también he de reconocer que a mí estos días de break me han sentado bien. No sé si me lo notas o no. O es esta luz que me he puesto aquí, que me veo iluminada. Sentirse bien es importante y de eso vamos a hablar con el invitado de hoy. Carolina, yo no sé si en alguna ocasión tú has padecido o has tenido algo parecido a la ansiedad. ¿Te suena? Seguro, seguro. Es más, no me lo digas mucho porque si no me viene, Marta. Pues vamos a hablar de ella con Ferran Cases a través de Zoom y podrás a lo mejor identificar si verdaderamente pues lo has vivido y cómo poder gestionarlo. ¿Vamos a darle paso entonces? Vamos por Ferran. Háblame de ti. Comunicación psicoafectiva con Marta Talavera. Pues eso, Ferran dice que no es terapeuta, que no es médico y que tampoco es influencer, pero la realidad es que es muy conocedor de cómo se gestiona esa ansiedad y eso es lo que queremos hablar con él, conocer su método. Damos la bienvenida a Ferran. Buenos Hola días. Marta, muchas gracias, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí listos y dispuestos a conocerte un poquito más. Entonces, ¿cómo te definimos, Ferran? Bueno, yo siempre digo que yo he jugado la Champions con la ansiedad, entonces soy una persona que lo ha vivido mucho durante muchos años y ha aprendido. Y al final, mira, la vida me ha llevado a compartirlo con los demás, ¿no? Este espacio contigo hoy aquí de comunicación psicoafectiva surgía después de que en estos días leía en prensa un artículo de un periodista, de Francesc Miralles, donde hablaba que nos encontramos en esa era de la ansiedad. Entiendo que en este periodo que hemos vivido a partir del mes de marzo lo ha acentuado aún más, entiendo. Ha acentuado muchísimo, pero pensad que nunca tenemos ansiedad por lo que pasa en nuestro entorno. Es decir, la situación que estamos viviendo, hay gente que la vive sin ansiedad, hay gente que está feliz en casa. Yo hay gente que me escribe y dice, uy, el confinamiento, maravilloso, en casa, con los niños, perfecto. Siempre es cómo interpretamos esta situación. Lo que pasa es que es evidente, como dice Francesc muy bien en el artículo, que estamos en un momento social que estamos sobreestimulados y hay muchos peligros que interpretamos como tales que a lo mejor no lo son, ¿no? Tendríamos que aprender a reinterpretar todo esto. Es interesante esto que comenta Ferran, porque claro, al final yo pienso que deberíamos de intentar partir con qué es eso de la ansiedad, porque probablemente incluso Carol comentaba al inicio de seguramente que yo también lo he pasado, pero quizás no todos tengamos claro en qué consiste un proceso de ansiedad, aunque cada uno después lo manifestemos de formas distintas. Sin duda todos lo hemos pasado, es decir, no hay nadie que se salve de esto. A ver, tenemos que entender primero, y está muy bien que hagas esta pregunta porque tenemos que difundir un poco la palabra con esto. La ansiedad es un mecanismo natural, absolutamente natural del cuerpo que sirve para alertarnos de que hay un peligro. Entonces siempre tenemos que entender que cuando nos pasa un peligro, imagínate que ahora tú y yo salimos, cruzamos la calle, pasa un taxi, pasa un coche. Entonces nosotros vemos una sombra que viene por aquí, lo que hacemos es apartarnos y dejar pasar el coche, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Tú aquí has tenido un pequeño ataque de ansiedad. ¿Qué significa? Que tú, en milisegundos, sin darte cuenta, tu cerebro ha detectado un peligro, ha avisado el cuerpo ha empezado a hiperventilar, ha acelerado el ritmo cardíaco, ha generado sangre, ha calentado el cuerpo para que no nos lesionemos y te has apartado del coche. Bien, ahí la ansiedad te ha salvado la vida. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el problema? En lo que decíamos antes. ¿Qué pasa cuando en vez de un coche es la chica que conocí ayer? ¡Uy, cómo me ha gustado! ¿Me querrá? ¿No me querrá? Uy, el informe que tengo que entregar mañana a la jefa, porque claro, si no se lo entrego ya sé cómo se pone. Y cuando estos pensamientos no son tangibles, son irreales, y nuestro cuerpo reacciona como si fuera un coche que viene a atropellarnos, entonces ahí es cuando nosotros lo identificamos como ansiedad y decimos, claro, porque aquí empiezan los síntomas, ¿no? Los pinchazos, los ahogos, las migrañas, los retortijones, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, porque aquí hay varias cosas interesantes. Es primero identificar que hay distintos grados
que a lo mejor alguno de nosotros en muchas circunstancias de nuestra vida lo hemos percibido en un estadio bastante leve o moderado, y podemos entender o normalizarlos y considerar que no hemos tenido esos episodios ansiosos, pero que luego, si no son atendidos o dependiendo de las circunstancias a las que nos enfrentemos, pues podemos estar hablando de unas categorías superiores y de unos efectos más nocivos. Sin duda, y depende mucho de la capacidad que tengas de reestructurar eso que te ha pasado y de las herramientas que conozcas. Eso es muy importante, ¿no? Claro, hay gente que tenemos más tendencia a tener ansiedad y gente que tiene menos tendencia a tener ansiedad. Claro, cuando yo te digo que juegue la Champions es porque yo tuve hasta parálisis corporales por ansiedad. Es decir, se me paralizaba del pánico que tenía a vivir, se me paralizaba el cuerpo. Entonces, claro, eso es un extremo, pero también porque no conocía las herramientas. Nadie me había enseñado que había herramientas que yo podía aplicar en ese momento. Y al final, esto lo contamos tanto en los libros como en los cursos siempre, se trata de automatismos cerebrales. Es decir, tu cerebro lo que quiere es que sobrevivas. Es su objetivo, hacerte sobrevivir. Entonces, para hacerte sobrevivir, él busca técnicas. Si desde más pequeñito, más jovencito, ha activado esta técnica de lo que los psicólogos llaman huida o ataque, es decir, activar el cuerpo para salir corriendo de este coche del que hablábamos, pues a todo lo que él considera un peligro activará esa respuesta. Tenemos que empezar a enseñarle que hay herramientas que nos pueden ayudar a cambiar estos automatismos y que esto tenga otra salida, otro final, ¿no? Que tenga un final más agradable para todos, ¿no? Pero evidentemente, lo de los niveles que me comentabas es simplemente esto. Hay gente que de manera más intuitiva pues sabe sentarse, relajarse, respirar y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? Pues esto lo voy a solucionar así, así, así. Y gente que nos bloqueamos y decimos, ¡ah, socorro! Que se pare el mundo, que me bajo, ¿no? Entonces, cuando pasa esto es cuando tenemos que aprender a reestructurar nuestro cerebro, ¿no? Al final. Uh-huh. Ferran, este espacio se llama comunicación psicoafectiva. Puede haber personas que hasta ahora digan, bueno, pero ¿qué conexión puede haber entre este tema de la ansiedad con este espacio? Yo creo que tiene mucho vínculo con esto que estás planteando ahora. Es que en el fondo llevemos al consciente lo que nos está pasando, y que cuando seamos capaces de analizar esas señales corporales y emocionales que estamos viviendo, pues podamos tener esa calma o analizar qué es lo que está sucediendo para tratar de gestionarlo. Sin duda, al final este es el objetivo, lo has contado súper bien. Es decir, el objetivo al final es reinterpretar lo que nos está pasando. Es decir, si ponemos la situación actual, ¿no? COVID, confinamiento, socorro, todos en casa, pues dos personas que sean clones exactamente iguales, la persona A lo puede estar interpretando diciendo socorro, hay un ERTE en el trabajo, los niños sin cole, todo el día encerrados en casa. Esta persona sufrirá ansiedad sí o sí. La misma persona, recuerdo, clon, igual, con la misma situación todo, puede estar diciendo, pues mira, sí hay un ERTE en el trabajo, pero bueno, mira, es una oportunidad para, pues ahora voy a coger estos ahorros y voy a montar esa web de macramé que quería montar, a ver si funciona. Y con los niños, pues oye, pues mira, es verdad que hacía tiempo que decía que no tenía tiempo para ellos, pues mira, una oportunidad para estar con ellos. Estoy planteando dos extremos muy bestias, pero para que veáis esta interpretación. Y al final es eso. ¿Qué pasa? Que muchas veces los que sufrimos ansiedad relacionamos ansiedad con la sintomatología. Uh-huh. Es decir, la ansiedad para mí puede ser, es que tengo pinchazos en el pecho, y esto me pasa mucho, ¿no? Hay mucha gente que me escribe y dice, Ferran, tengo pinchazos en el pecho, ¿esto puede ser ansiedad? Sí, claro, puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Que hay ciertas herramientas, que funcionan muy bien para rebajar esta sintomatología. Y una vez entendemos cómo funciona todo nuestro mecanismo y podemos gestionar esta sintomatología, es mucho más fácil enfrentarse a este punto final que dices tú, que es decir, bueno, ¿y ahora por qué narices tengo yo ansiedad? ¿Cómo estoy haciendo las cosas, ¿no? Ese es el secreto al final. Bueno, pues todo esto de lo que nos estás hablando te ha dado para un libro, Ferran. Lo estamos viendo ahora en pantalla. Le decimos adiós a la ansiedad con ese bye bye ansiedad. Y bueno, es una forma también de ir tomando conciencia, de ir haciendo esa parte psicoafectiva, de psicoanálisis, de ver si me siento reflejado con lo que tú describes y poder ponerle solución. Sí, al final este libro es la culminación de 9 años haciendo cursos. Piensa que Bye Bye Ansiedad es un proyecto con todo un equipo que yo a veces digo, no, es que yo soy el que doy la cara, y cuando me presentáis me decís, no es psicólogo, no es médico, y esto es verdad, pero detrás tengo un equipo de psicólogos, de médicos, de neurocientíficos, de biólogos, que lo que hacen es enseñar esto que estoy contando, ¿no? Un poquito este orden y cómo hacerlo. Y el libro, pues hecho con mucho amor y mucho mimo, intenta ser un poquito esto. Primero mi historia personal y contar, oye, pues mira, yo no podía moverme de la cama y ahora puedo bailar samba si quiero, o sea que se puede salir de aquí, y después
con todo este equipo de profesionales, pues contar un poquito todo lo que se puede ir haciendo poco a poco, paso a paso, para que uno en su casa, poquito a poco, pudiera ir aplicando esas herramientas y decir, ostras, pues estoy mejor, ¿no? Hablas del equipo, que es muy importante, pero yo creo que además ese que tú seas en primera persona quien haya llevado el proceso, quien haya sido capaz de plantearte qué está pasando conmigo, quiero tratar de ponerle solución a esto, y la forma que he tenido para gestionarlo y que me funciona pues es esta, e intento mostrártela, es igualmente válida, y creo que entonces también es una evidencia de que el método funciona. Y sin duda, yo estoy muy contento, la verdad. Estoy súper orgulloso y súper contento de los grupos, de abrir cada mes, ayudar a tantas personas, pero evidentemente yo lo descubrí poquito a poco también. Piensa que yo decía, ostras, pues voy a empezar a respirar, ¿no? Me acuerdo hace muchos años, ¿no? Cuando tenía muchos pinchazos, me apunté a unas clases de Qigong. Esto me sonaba a mí muy, muy raro, muy friki. Dije, ostras, voy a ver qué pasa. Me empezaron a enseñar a respirar. Ostras, funciona. Claro, con el tiempo, pues hablando con el equipo de neurocientíficos del taller, me he dado cuenta por qué funciona. Que también es interesante, ¿no? Saber, vale, no es que me está inventando, no, funciona porque estoy enviando una señal de regreso al cerebro, enviando una señal de que no hay peligro, y entonces este empieza a segregar noradrenalina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo es un combo al final. Yo creo que está bien que los que hayamos pasado por esto, hayamos salido, podamos realmente salir y decir, oye, sí se puede, porque sí que hay una tendencia importante a decir que la ansiedad no se sale, hay que aprender a vivir con ella. Es una frase que me pone muy nerviosito, porque sí que se sale, evidentemente, pero todos tenemos ansiedad, todos los días podemos tener ansiedad, ¿no? Y al final este combo yo creo que es el que hace que también el libro esté gustando tanto y funcione bien, porque es esto, ¿no? Información más experiencia. Dentro de este artículo que recapitulamos de Francesc Miralles, se habla también precisamente de, si hablamos de esa neurociencia, pues vamos a lo científico, a lo que está validado para quienes necesiten todos esos datos, de que incluso antes de estas circunstancias atípicas que estamos viviendo, ya se decía que 1 de cada 5 personas pues había padecido o sufría episodios de ansiedad, y que esto en cierta manera, Ferran, también viene un poco a decirnos el estilo de vida que llevamos. Ya no es solamente la incertidumbre, sino también ese estrés, el que todo sea tan rápido, el que queramos controlarlo todo. Entiendo que tiene algo de influencia. Sin duda, absolutamente. Es decir, piensa que el mundo ha evolucionado muy rápido y nuestro cerebro no evoluciona al mismo nivel, ¿no? Esto es un poco lo que enfoca el estudio. Este estudio es de 2017, una universidad americana, y es muy interesante, ¿no? Ver cómo es así de cierto. Es decir, nuestro cerebro más o menos dice, y la ciencia ya sabes cómo va, que de aquí 20 años hemos descubierto que no era así, pero bueno, de momento dicen que cada 100.000 años, por el momento es lo que sabemos, cada 100.000 años el cerebro evoluciona más o menos. Entonces nuestro cerebro es el mismo que cuando éramos cazadores recolectores, pero expuesto a tráfico de coches por todos los lados, trenes, luces, ruidos, obras, muchísima gente a tu alrededor. Pues estamos evidentemente sobreestimulados, y ya no hablemos de esta maravilla que es la tecnología, que nos permite en Canarias y yo en Barcelona poder estar charlando tranquilamente, pero que al final también afecta todo esto, ¿no? Y que tenemos que aprender, como siempre, a buscar el equilibrio con todo. Es decir, todo esto está muy bien, pero es importante encontrar ese equilibrio para que no nos dañe, ¿no? La siguiente parte, o el segundo tándem de este espacio psicoafectivo, es esa parte emocional. Y bueno, muchas veces la podemos estar padeciendo por cosas que están sucediendo, otras, como hemos nombrado, pues por lo que imaginamos, por lo que pensamos, y otras directamente por lo que sentimos. Hay también un trabajo, lo nombrabas ahí a través de la respiración, pero también de trabajar y de gestionar tus emociones, que deberíamos contemplar. Sin duda. Yo creo que al final siempre hay una emoción en medio cuando hay ansiedad. Es decir, podemos tener ansiedad por la situación actual que estamos viviendo, pero es lo que decíamos, ¿cómo la interpreto? ¿Cómo siento yo esto? ¿No? Me da miedo, me da tristeza, me da alegría. Entonces, esta emoción siempre entra en juego. Al final, yo descubrí hace muchos años, y así lo comparto, que hay que trabajar la ansiedad desde 3 cuerpos, ¿no? Es decir, el mental, el físico y el emocional. Y si te dejas una pieza del puzzle, vas a fallar. O sea que es importantísimo trabajar la parte emocional, muy importante, y sobre todo muy ligada al autoconocimiento, es decir, a saber cómo soy, saber quién soy, conocerme muy bien, aceptar mis pros y mis contras, y poder trabajar esas emociones en esa línea, ¿no? Porque muchas veces cuando tenemos ansiedad es porque nos autoexigimos,
nos culpamos, nos hablamos mal, ¿no? Es que yo no puedo, es que yo no llego, es que mira a mi hermana lo bien que lo hace, es que mira a mi primo. ¿Ves? Todas estas autoexigencias, todo este ruido mental, ¿no? Que dicen en budismo que tenemos en la mente, hay que aprender a hacer así. Y esto solo se aprende conociéndote, ¿no? Y autoaceptándote como eres y diciendo, bueno, pues yo me acuerdo, ¿no? En mis momentos cuando dije, acepto que soy una persona nerviosa, ok, y que hablo rápido y que me como las palabras y tengo que aprender a respirar y decir, vale, voy a hablar para que Marta me entienda bien y que todo el mundo pueda escucharme, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la emoción es clave, porque cuando te conoces, tú te puedes pillar y decir, vale, estoy teniendo miedo porque ya sé yo cómo estas cosas me afectan aquí, vale, ¿qué herramientas tengo para solucionar esto? Esta, venga, pues 2 tazas, voy a aplicarlas, ¿no? Es este juego al final que hay que aprender a hacer y ya está. Es interesante cómo planteas cómo esa ansiedad puede estar generada por cuestiones externas, pero también nos las provocamos nosotros mismos, queriendo ser rígidos y plantearnos unas expectativas y siendo pues muy controladores. Y también tenemos que poner ese límite sano, porque en el fondo de lo que estamos buscando, Ferran, es de tener salud y tranquilidad. Sí, nuestro objetivo es ser felices. Lo que pasa es que tenemos que entender que es lo que decíamos antes, nuestro cerebro, que es la máquina, ¿no? Aquí está todo el ordenador, no tiene el objetivo de hacernos felices, tiene el objetivo de hacernos sobrevivir. Entonces, la felicidad depende de nosotros y tenemos que entender que nuestra felicidad, y esto ya es mucho cosa mía, cada uno que lo interprete como quiere, pero dependerá de cómo estamos interpretando todo esto. Y es lo que decíamos antes, dices, bueno, ¿puede afectar a nivel una cosa externa? Bueno, sí, todo está dentro al final, así que depende cómo interprete la vida, seré más feliz o menos feliz. Y en cualquier situación se puede tener estados de felicidad y de tristeza que al final volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que encontrar ese equilibrio y aceptar que pues hoy tengo un día malo y mañana tendré un día maravilloso. Hablas de que hay situaciones y escenarios múltiples, pero aquí lo interesante, Ferran, es que todos podemos aplicar el mismo método con independencia de que sea lo que nos lo está causando o de cómo seamos cada uno. Sí, exacto. Al final hemos descubierto un poquito esto, ¿no? Es lo que te decía antes, ¿no? Desde mi experiencia y con todo este equipo trabajando durante años, hemos descubierto, yo siempre os pongo la metáfora que salir de la ansiedad es como escalar una montaña, ¿no? Este monte de la serenidad que hemos llamado, y es un monte de 4 niveles. Si vas siguiendo estos niveles poquito a poco, tienes casi el éxito asegurado si eres constante y lo haces bien. Un primer nivel, muy fácil, te lo resumo rápido, es la información. ¿Vale? Si no sabemos cómo es esta montaña, si es mejor subir por el norte, por el este, si va a haber nieve arriba, si tengo que coger el oxígeno o las cuerdas, pues difícilmente podemos coronarla, porque si no tengo información no lo sé. Con la ansiedad pasa lo mismo. Si no conozco qué es la ansiedad y sé cómo funciona, pues me estoy enfrentando a un enemigo que tiene todas las cartas para ganarme. El segundo nivel son los hábitos saludables. Y aquí es donde ya nos ponemos un poco así y decimos, ay, este tío me va a hacer currar, pero sí, toca un poquito. Y sobre todo hay 3 hábitos que son imprescindibles, que todos los que tenemos ansiedad hacemos mal, que son comer, dormir y respirar. Y hay que poner mucha atención en eso. Y sé que parece muy simple, pero cuando empiezas a trabajar esto, te das cuenta de que, ostras, algo pasaba, ¿no? Algo no estaba enfocando bien. Un tercer nivel son las herramientas de las que hemos hablado, que tienen que trabajar a nivel mental, físico y emocional. Hay miles y las conocemos todas: yoga, qigong, meditación, deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante que hemos visto con el tiempo es que estas herramientas funcionan mucho mejor si las trabajamos como hábitos. Que eso es pequeñas dosis cada día, pero cada día, ¿vale? Ya otro día lo hablamos si queréis. Y finalmente, para llegar a la cima de este monte, pues es lo que hablamos ahora del autoconocimiento. Es decir, vale, cuando ya tengo gestionada toda esta sintomatología, conozco qué es la ansiedad y sé cómo enfrentarme a ello, vale, ¿por qué tengo ansiedad, ¿no? Voy a descubrirlo. Y evidentemente cuando lo descubres, te das cuenta que detrás del miedo está todo lo bueno que te pasará en esta vida. Que lo único que tienes que hacer es superarlo. En cierta manera, si lo fuéramos a resumir, por una parte le estamos poniendo conciencia, pero luego nos lleva a integrarlo, que es lo que nos va a dar ese salto cualitativo, y eso, Ferran, lo podemos hacer contigo. Además, en estos días en las redes sociales anunciabas cómo hay nuevas formaciones donde de forma online, me gustaría que nos hablaras un poquito más de eso, pues podemos profundizar en esos pasos que nos acabas de detallar. Sí, nosotros lo que te decía, ¿no? Este libro maravilloso, al final es un resumen de lo que hacemos en los talleres desde hace 9 años. Ya desde hace, creo que es la 8ª edición que hacemos online, y hace casi, hará un año ahora que lo estamos haciendo online.
y muy contentos. Entonces, sí, nosotros cada trimestre abrimos un curso, que es un curso de 3 meses, con todo el equipo de profesionales, donde te acompañamos poco a poco a escalar este monte de la serenidad para que lleguen los resultados y lo puedas conseguir. Y la verdad es que súper contentos porque las ediciones es una maravilla, los grupos que se crean, la fuerza del grupo, ¿no? Que esto es algo que me está sorprendiendo a mí mismo, y decir, cómo nos juntamos 20 personas que estamos pasando por lo mismo y nos ayudamos unos a otros, vamos escalando, vamos consiguiendo resultados, ¿no? Y eso es precioso, ¿no? Poderlo vivir todos los días, y que tengo esta suerte de poder acompañar a tantas personas desde mi experiencia y con un equipazo del que estoy feliz. Se crea un ambiente de apoyo y en cierta manera también entiendo que para ti directamente es un refuerzo de que eso que te sucedía a ti había que mostrarlo y hacerlo llegar a más personas, porque aunque algunos en silencio lo estuvieran pasando, pues también estaban buscando respuestas. Sí, es curioso esto, ¿no? Pero yo empecé a los 15 años, estoy hablando de hace ya más de 20 años, pasa el tiempo, pero es increíble, ¿no? Porque muchas veces tienes ansiedad y es una patología mental, que en realidad es la segunda patología mental más extendida en el mundo después de la depresión, pero no se habla, ¿no? No hablas a tu entorno, cuesta decirle a la gente, no, es que me siento así, la gente no te comprende, entonces, nuevamente te sientes muy solo, ¿no? Y cuando empezamos a montar estos grupos online y ves la gente volcándose, es precioso, ¿no? Porque ya incluso a veces dando tú recibes más de lo que das, ¿no? Y es como, ostras, es increíble como entre todos vamos pasando y como la gente hace unas piñas, pero bueno, que se van a cenar y todo después los que están en la misma ciudad, porque es impresionante el apoyo constante, ¿no? Y está bien, yo creo que las redes sociales y todo esto al final tiene que servir para difundir un poco la palabra y decir, hey, no pasa nada, vamos juntos a esto, se supera, pero hay que hacer X cosas y ya está, pongamos las pilas, ¿no? Has comentado cómo llevas ya desde los 15 años, estamos visibilizando también cómo no se trata simplemente de algo que no sucede en una etapa adulta, sino que también tendríamos que, sería interesante que le pusiéramos el foco y el ojo a nuestros niños, ¿no? Es decir, podemos estar empezando a desarrollar conductas ansiosas desde edades muy tempranas. Sin duda, y cada vez más. Mira, yo cuando empecé con todo esto, cuando decidí, vale, voy a hacer cursos, voy a compartir mi historia y voy a montar todo esto, el público era mucho mayor. Y cada año, ahora tenemos en los grupos chicos y chicas de 16, 17, 19, 20, o sea, gente que ya empieza como cuando empecé yo. Y es normal, porque al final el mundo cada vez es más incierto, ¿no? Nuestra generación a lo mejor pues terminábamos la escuela y la universidad y pensábamos, vale, pues he hecho una carrera, ahora voy a dedicarme a lo de la carrera y voy a casarme, a tener hijos, a tener una casa y una casita en el campo para ir los fines de semana. Resulta que esto no existe, ¿no? Que esto nos lo han desmontado la película, ¿no? Entonces cada vez la gente joven despierta antes, ¿no? Y dice, ostras, ¿qué tengo que hacer para ser feliz, ¿no? ¿Por qué la ansiedad me está diciendo todo esto? Y sí, evidentemente tenemos que poner atención. Yo creo que es una cosa que con el tiempo, con la educación, podemos ir enseñando a los niños y decirles, oye, pues al final la vida es cambio y cuando entendáis esto veréis que, bueno, hay que aprender a fluir con el cambio, ¿no? Y no estar ahí encerraditos en una cajita. Pero bueno, esto es un tema largo que tendríamos que entrar en las escuelas y poner la banderita y decir, venga, vamos a trabajarlo, ¿no? Bueno, pero poquito a poco vamos desligándonos de ese concepto de control, de esa expectativa y a aprender a fluir un poco más en la incertidumbre de las circunstancias que sean más o menos normales dentro de lo que entendemos por normalidad. Muchas gracias, Ferran, por atendernos hoy. Quiero también aprovechar y felicitarte por tu bebé, por tu paternidad, ahora que hablábamos también de los niños, y agradecerte que hayas encontrado... Ya ves la carita, ¿no? Es de ya una semanita sin dormir mucho, o sea que sí, pero muy contento. Bueno, pero es una mezcla también de felicidad y entiendo que tiene otros chutes que merecen la pena. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros, un placer. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima. ¿Has podido identificar algo más ahora, Carolina? Maravilloso, Marta, como siempre, la verdad que súper interesante. Y yo creo que todos hemos vivido esos momentos, ¿verdad?, de ansiedad. Y además me gustó mucho la última parte que hablaste de los niños, porque es verdad, y los niños con este tema pandemia, algunos los están gestionando muy bien, pero otros no tan bien, ¿eh? Ponerles atención, simplemente. No dejarlo estar y poder, en la medida de lo posible, gestionarlo en una fase moderada.
Oye, Marta, ¿ya tienes pensado o preparado el próximo invitado de...? Sí, sí, lo tengo ya todo listo, pero no te lo voy a desvelar, no sea que de aquí a allá pues la cosa cambie, pero te puedo decir que es mujer, que es psicóloga y que tiene que ver también mucho en principio pues todo ese lenguaje que vamos incluyendo en nuestro día a día y que no le ponemos mucho foco, pero que luego nos llevan a tener consultas y a tener comportamientos que no son muy adecuados. Ay, los terapeutas en estos momentos yo creo que están siendo de gran ayuda, ¿verdad? Mucho. Porque lo hablaba este fin de semana con alguien y es verdad que la tristeza es generalizada, ¿verdad, Marta? En fin. Los ambientes se van notando, por ejemplo, yo ahora venía para acá y esa historia de verte solo en la calle, pero tener que llevar puesta la mascarilla, ¿no?, al cuerpo, le genera un poco diciendo, pero ¿por qué?, ¿no? Y dices tú, tienes esa sensación de libertad en ciertas maneras y eso va calando y se va quedando en algún sitio de nosotros. Así decía Manolo que había notado que el público, que los clientes tenían muchas ganas de salir y de disfrutar, claro que sí, y es que es lo que nos apetece, eso sí, hay que tener mucho cuidado, Marta. En fin. Marta, gracias. A ti, que tengas buena semana. Hasta la próxima. Chao. 15 días. Bueno, se pasa rápido, no se preocupen, se pasa rápido. Yo me voy a publicidad para despedirme de